Muy bien. Muy bien, vamos a tocar un tema el día de hoy, los que querían seguir a Jesús. Ese es el título del mensaje de hoy. Mateo 8, versículo número 18, y cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, Mateo 8, 18. Los que querían seguir a Jesús. Muy bien, este tema yo lo traté con el Evangelio de Lucas, pero definitivamente cuando tocamos Lucas vimos otros aspectos distintos a este. No son iguales, los dichos son iguales, lo que no es igual es la forma teológica que lo presenta cada evangelio. Como es un día de asueto, por eso no sigo el estudio, ¿verdad? Porque yo sé que muchos han venido hoy que no vienen el miércoles y no quiero entorpecer el estudio, ¿verdad? Porque llevamos un orden y cortarlo ahora, o sea, darlo ahora y seguir en lo mismo, no le va a caer bien a la gente que no sigue la línea. Entonces, con esa comodidad, por el hecho de que yo sé que no tienen tiempo, mejor predico un tema abierto para que no les caiga esa enseñanza, porque es muy pesada lo de Romano, es muy digamos, lento también. Entonces, y con los de miércoles vamos bien suavecito y no es fácil lo que estamos desarrollando. Peor con la predestinación, con eso no juego yo. Así que por el montón de pleitistas que hay también. Así que Mateo 8, 18, los que quieren seguir a Jesús. Va, imagínate, vos venís el día de ir a enflorar y todo, y venís a escuchar un sermón de la predestinación, ¿verdad? O sea, como que no te cae muy bien, ¿verdad? Eso, porque es difícil, no es para un día, digamos, a donde hemos recordado, donde hemos hecho esta reflexión. Bueno, Mateo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Padre, bendiga la palabra del día de hoy. Oramos, bendito Señor, para que hables a nuestros corazones, que ministres nuestras vidas, que nos exhortes, que nos ayudes a reflexionar en este tema. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Primero veamos el contexto en donde está incrustado este relato, esta pequeña exhortación. Es interesante. ¿Por qué? Porque, como yo le he dicho otras veces, cada evangelio presenta a Jesús en una forma teológica distinta. ¿Por qué? Si usted ve, por ejemplo, Lucas, usted va a encontrar este relato añadido con otro elemento más adicional, ¿verdad? E incluso algunas declaraciones adicionales. Pero algunas veces yo les he comentado que el trabajo de construir los evangelios al principio fue complicado, porque lo que se tenía era una fuente, es decir, un documento donde estaban los dichos de Jesús. Acuérdense que los evangelios no se escribieron el día después de la muerte de Jesús, sino que se escribieron años después. Entonces, para conservar esa tradición de lo que Jesús había hablado, entonces se fueron, algunos les dicen logiones, porque piensan que fueron los logiones dichos, escritos, que fueron poquito a poco escribiéndose, y cuando ya se construyeron los evangelios, se incorporaron en un solo libro, que ese fue Marcos al principio. Entonces, cuando usted ve Marcos, usted lo ve más claro, porque ve claramente los dichos de Jesús en la forma que el escritor lo quiere presentar, Marcos. Ahora, Mateo trabaja el tema de las credenciales de Jesús en el capítulo 8. ¿A qué me refiero
con las credenciales de Jesús en el 8. Ya Jesús ha declarado el sermón de la montaña. El sermón de la montaña comienza en el capítulo 5, el sermón del monte 5, 6 y 7. Entonces, ese es el primer discurso. El evangelio de Mateo va a tener 5 grandes discursos de Jesús. Y el primero es ese sermón, el de que nosotros le conocemos el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. ¿Por qué tiene 5? Porque el escritor de Mateo, por su tradición judía, quiere demostrarnos que Jesús es superior a Moisés. Y Moisés escribe en la tradición judía 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, Mateo se va a escribir con un núcleo de discursos, 5 grandes discursos a los que va a apelar Jesús. El primero es el sermón de las bienaventuranzas. Después usted va a encontrar ahí, ¿verdad?, un discurso acerca escatológico, un discurso a los discípulos. Es decir, Mateo va a incorporar 5 grandes construcciones de llamados, de cómo Jesús va a hablarle a sus discípulos y cómo Jesús va a llamar al pueblo. Ahora, el capítulo 8 es importante. ¿Por qué? Porque el primer sermón, el primer discurso se acaba en el 7. Y usted lo nota con claridad. Vea cómo dice el capítulo 7, verso 28. Mire lo que dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vea lo que dice el 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces ahí se nota la transición del escritor de Mateo de decirnos que Jesús ha estado enseñando el primer discurso, ha bajado del monte y ahora se va a dedicar el capítulo 8 a las credenciales. ¿Cuáles son las credenciales? Diga conmigo: los milagros. No, pero dígalo bien, como que comió. Los milagros. Entonces, ahora, los milagros van a tener un desarrollo. No voy a entrar en el desarrollo de los milagros porque no es pertinente en este mensaje. Por ejemplo, les voy a comentar algo. Los primeros milagros, es decir, el leproso, el siervo del centurión y la suegra de Pedro, tienen como característica que Jesús, mire bien, se acerca a los impuros, a los impuros. O sea, esos 3 milagros tienen que ver con gente que los fariseos, hipócritas y los religiosos nunca se acercarían a ellos. Nunca. ¿Por qué? Por ejemplo, el leproso, un hombre enfermo que tiene una condición que la misma ley establece que usted no se puede acercar a ellos. Ellos tenían que vestirse con ropas diferentes y decir leproso, leproso, y su piel claramente estaba dañada. Entonces todo judío vería a un leproso de menos, marginado. Un leproso sería una persona disminuida de la sociedad. Pero usted ve en el primer milagro que Jesús lo toca, porque Jesús no tiene repugnancia ni por el pecado ni por nuestra condición. Para él no somos repugnantes nosotros. Para el fariseo sí. El tocar a un leproso era una cosa detestable, sucia, porque se consideraba pecador, se consideraba inmundo. Entonces ningún fariseo iba a tocar a un leproso jamás. Pero Jesús toca al leproso y lo sana. Tremendo, hermano, nuestro Señor. Luego vemos el siervo del centurión, y este es un gentil. Entonces el gentil le dice que llegue a su casa a sanar a un siervo. Y Jesús, porque Jesús va, él va a la casa. Ojo, ningún judío llegaría a la casa de un gentil, nunca. ¿Por qué? Porque un judío detesta a los gentiles, los ve igual de inmundos. Un gentil no es judío. Un judío no puede acercarse a la casa de un gentil porque queda en situación de inmundicia. Entonces el centurión, ¿verdad? Estaba
¿cómo se llama? El centurión le pedía, mira, sana a mi siervo. Y Jesús iba, pero en el camino le dijo, mejor no vengas, solo da la orden. Diga conmigo, solo da la orden. O sea, Jesús no necesita llegar, no necesita estar. Con solo una palabra de Jesús, usted puede recibir sanidad y milagros. Con solo una palabra de Jesús. Entonces, eso maravilló a Jesús, porque la fe de este hombre era tan grande que entendió que no era necesario que el rey llegara, sino que solamente con la palabra lo podía sanar. Pero Jesús no le da asco el gentil. Jesús no tiene asco por el pecador. Jesús no tiene asco ni le repugna a alguien que no es judío. Y por último, la suegra de Pedro, una mujer. Ningún judío, hombre, tocaría a una mujer ni menstruosa, ni públicamente, porque también era una señal que no era aceptada por la sociedad. Es más, no se le permitía al judío hablar con su propia esposa en público. Pero Jesús hace lo mismo y dice que tocó su mano y la sanó. Jesús no tiene tradiciones hipócritas. Diga conmigo, Jesús no tiene tradiciones hipócritas. Ok. Ahora vayamos al núcleo. Cuando ya Mateo nos ha dado 3 milagros poderosos de Jesús, entra nosotros le llamamos a esto un descanso. Le llamamos nosotros a esto, hermano, un paréntesis. Diga conmigo, paréntesis. ¿Para qué? Diga conmigo, para reflexionar. ¿Por qué? Porque nos podemos sentir emocionados, nos podemos sentir demasiado, hermano, motivados. Podemos sentirnos tan emocionados de ver que Jesús toca pecadores, de ver que Jesús puede tocar a una mujer sin ningún tipo de repudio, de ver que Jesús se acerca a los gentiles, y podemos sentirnos tan emocionados que podemos sentir el deseo de seguirle. Entonces Mateo hace un énfasis aquí con este paréntesis para que nosotros reflexionemos, porque estamos leyendo el Evangelio y nos podemos sentir más emocionados cuando veamos, por ejemplo, que el siguiente milagro es, hermanos míos, que Jesús cesa la tempestad. Podemos sentirnos más emocionados al darnos cuenta que Jesús puede también tener poder sobre demonios. Entonces, el escritor bíblico quiere que el lector, quiere que el que esté leyendo se ponga a reflexionar, porque podemos irnos en la emoción, en la motivación, en la intención de decir, hey, seguir a Jesús es una gran cosa, seguir a Jesús es una tremenda situación. Entonces el escritor bíblico pone énfasis en este momento primero en un pequeño escenario. El escenario lo encontramos en el verso 18 y tenemos 2 casos, 2 diferentes seguidores de Jesús. Diga conmigo, seguidores. Él va a poner 2 personas, 2 casos distintos de personajes que tienen la intención, que desean seguir. Pero Jesús desea que nosotros reflexionemos en esto el día de hoy. Ahora, ¿cómo vamos a reflexionar? Veamos el escenario. A mí los escenarios de Jesús me impactan. ¿Por qué? Vea lo que dice el 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, hasta ahí. ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué están el montón de gente rodeando a Jesús? Porque quieren milagros, porque quieren sanidades, porque Jesús tiene poder. Hermanos, todo judío aspiraba tener a un Mesías, pero el Mesías que los judíos se habían imaginado es un hombre que tenía poder político, que tenía poder
para darles bienes materiales, un hombre que podía, hermano, darles muchas satisfacciones materiales a los seguidores que tenía. Entonces, ellos, hermano, buscaban un bienestar social. Eso es lo que veían en el Mesías. Entonces, cuando ven que Jesús sana, cuando ven que Jesús hace milagros, ellos dicen: hey, si le seguimos, vamos a salir bien aquí, porque este Jesús tiene poder, tiene algo diferente. Y así vemos una cantidad de gente. A esto yo le llamo las multitudes del domingo. ¿Por qué? Cosa que yo no critico. Esto yo lo aprendí en un libro llamado, bien sencillo, La Iglesia con Propósito, del pastor Rick Warren. Ese libro yo lo leí hace unos 12 años. Y Rick, en el libro, con ese libro comenzó él a hacerse famoso, porque el libro que lo llevó a la fama y a ser millonario fue Una vida con propósito. Así se llama el libro. Entonces, Rick hace un círculo y aconseja a los pastores. ¿Por qué? Porque él dice: las multitudes, el círculo más amplio. De ahí hace un círculo más pequeño, donde él pone a los colaboradores, es decir, los que ya están, digamos, no solo el domingo, sino que se puede contar con ellos en algún momento. Y los comprometidos, que son los discípulos que están en el punto central. ¿Por qué? Porque si somos honestos, y les voy a decir con toda honestidad, a mí me encantan los seguidores, a mí me encanta la gente del domingo. ¿Cómo yo voy a rechazar a la iglesia de Cristo? Ahora, ¿cuál es el problema? Que simplemente no quieren acercarse, quieren seguir a Jesús de lejos. Yo sinceramente no puedo decir: miren, hermano, esta gente no es cristiana. No, hermano. O sea, a mí me encanta ver la iglesia llena, me encanta ver la iglesia cuando está retumbando de gente. A mí me encanta. Pero ¿cuál es el problema? Yo sé que muchos hermanos quisieran colaborar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque solo el domingo pueden venir, porque solo el ratito del culto pueden. Y es lógico. Yo quisiera que todos fueran del círculo íntimo de los discípulos, pero no es así. Yo no puedo engañarme. Ahora, pastor, ¿están mal estas personas? No, no es así. Lo que pasa es que el discípulo tiene que revisarse en sus intereses. Entonces, yo no vengo en esta noche a decirle: miren, hermano, no, el sermón no es vaya a congregarse más. No, yo no estoy molestando. Yo lo que quiero es que usted se identifique en qué posición está. Ahora, me interesaría si usted quisiera seguir a Jesús más de cerca. Sería excelente. ¿Por qué? Porque primero, usted prosperaría. De verdad, porque usted puede tener su platita, pero ¿qué tan próspero es? En lo espiritual, en lo material, en la familia. Me interesa que se acerque. ¿Por qué? Porque yo sé que Jesús lo va a tener más sano, yo sé que Jesús lo va a tener mejor, pero esas son decisiones de cada quien. Aquí hay abogados, aquí hay médicos, aquí hay enfermeras, aquí hay gente que no puede venir. Pues yo tengo que ser honesto y yo no los voy a molestar, porque aquí no depende de cuántas veces usted venga a la iglesia, depende de cuánto usted se sienta apasionado por Dios. Oiga lo que le digo, depende de cuánto usted se sienta apasionado. Pastor, yo no puedo venir el domingo. Pregunto, ¿sientes dolor por no venir? Sí, pastor, entonces estamos bien. ¿Por qué? Porque usted va a dar más en el futuro. Tal vez ahorita no puede, pero va a dar después. Tal vez usted dice, la pregunta es, si usted además que le cuesta venir el domingo, no quiere estar aquí el domingo. O sea, porque si usted no siente ni el más mínimo deseo, pues entonces ahí sí tenemos problemas. Porque Dios es especialista en acercar gente. Dios es especialista en acercar. Entonces,
Que quede claro que yo no estoy molestando para que venga a la iglesia. Estoy exhortando para que su pasión se avive, para que su pasión crezca. Amén, hermanos. Muy bien, ok. Pero mire qué bonito este escenario. Le siguieron un montón de gente, pero mire qué interesante el versículo después de la coma 18. Mandó pasar al otro lado. 19. Y vino un escriba y le dijo, ponga atención, él iba a pasar al otro lado. ¿En qué? Mire lo que dice el 23. Y entrando en la barca. Entonces poneme atención. El mar de Galilea, el lago, que es un lago, yo ya les he explicado que estos judíos le dicen mar al lago. O sea, ellos en su mente judía, como es grande el lago, le dicen mar, pero usted ya sabe que es un lago. Digamos que usted está en el lago de Ilopango y Jesús está en la barca. La pregunta es, ¿usted está en la orilla? ¿Usted está chapateando el agua? ¿O está con Jesús en la barca? Porque esta es una oportunidad que Jesús le está dando. Y lo triste es que puede hacer que la barca se vaya al otro lado y usted no va a ir allí. Y usted no va a estar con Jesús. Y usted no va a irle siguiendo. Y usted no va a ir con Él. Entonces la reflexión que el evangelista quiere que nos presentemos es: ¿dejarás ir la barca de Jesús? ¿Dejarás que Jesús se vaya en la barca y tú te vas a quedar como espectador? Como aquellos que solo ven que otros hacen, pero no hacemos nada. ¿O tendrás el valor de acercarte al agua y por lo menos empujarle la barca a Jesús? Y ya no serás un espectador, pero tampoco serás un protagonista, porque aquí los protagonistas son los que van en la barca. ¿Y quiénes son los protagonistas? Los que cambian el rumbo de la historia, los que cambian el rumbo de la familia, los que cambian el rumbo de la iglesia, los que dicen la familia aquí está comprometida, los hermanos tales están comprometidos, uno puede contar con ellos. La pregunta es: ¿en dónde estás tú? ¿Estás como un simple espectador? ¿Estás con un papel secundario? ¿O estás como aquel que va a cambiar la historia, que va a cambiar la vida, que va a cambiar las circunstancias? Esa es la primera reflexión que nos hace el texto. Bien suavecito. El texto es adecuado para un día como hoy, para que pensemos, para que reflexionemos. Amén. Muy bien. Ahora, entrémosle al 19, que ya se complica. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Ok, ¿qué es esto? Alguien que está emocionado. O sea, este es espectador que le dice a Jesús: hey, qué bonito los milagros, qué bonito tu grupo, qué bonito lo que haces. Hermanos, estuve en el penal de Apanteos el día martes. Le prediqué a 1000 mujeres. Todavía la guardia les dijo: muchachas, vaya, vístanse que viene el pastor, dijo. Y yo todavía con miedo, porque no les prediqué afuera, les prediqué adentro, donde están, a donde duermen. Y ya la muchacha ya se ponía, y yo tapándome los ojos así. Pero mire, oiga bien, le voy a contar algo. Todas eran cristianas, fíjate. O sea, yo estoy seguro que hay personas que no eran creyentes, pero todas cantaban alabanzas. Y uno dice: ¿y quién será esta gente? Porque usted ve el montón de señoras, usted les predica un mensaje de arrepentimiento,
Y de repente yo me quedo con la inquietud, ¿va? Y me voy al otro sector donde estaba predicando el pastor Junior. Y me encuentro con una de las hermanas que se había congregado con nosotros en Usulután. Hola pastor, ¿qué tal? Que Dios le bendiga. Característica número 1. ¿Por qué estás ahí? Primera, digamos, expresión. Me alejé. Sí, porque yo te veía en la iglesia. Sí, porque yo te veía en escuela bíblica. Pero ella, como maestra de escuela bíblica, vendía droga. Por eso está ahí. Ahora usted hace una reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué no llegaba al culto? ¿Porque servía poco? No tenía pasión. No tenía la pasión que se requiere para estar dentro, para decirle al marido, no voy a vender droga. Para decirle a la pareja, no metas eso aquí. Para no meterse con un pandillero. El hambre, la necesidad, sí. Usted dígame lo que quiera. Pero si tú amas a Jesús, no vas a vender droga. Si vos amas a Jesús, no vas a ocupar tu casa donde tenés Biblias y donde lees la Biblia con tus hijos. Y no la vas a tener para vender cocaína ni piedra. ¿Por qué estás aquí? Me alejé, pastor. Y esa es la historia. Ojo, de gente que parece que está en la barca. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando de que usted se ponga el uniforme. No, mire hermano, quitémonos la religión, hombre. No son los uniformados los que van allí. No son los que ganan alma los que van allí. Son aquellos que están definidos con Jesús. Y eso no implica cosa de uniforme. Y eso no implica cosa de ministerio, porque hay personas aquí que nunca se han puesto un uniforme, pero están bien definidas en quien han creído y no son capaces de vender una cerveza. Pero antes, ¿qué nos decían? No, si usted es servidor, no, si todos esos han sido servidores, si todos esos han estado en la iglesia, si allí están presos hijos de servidores. Y no los critico, pero ¿cuál es el problema? Es que no es del uniforme el problema, no es de cuántas veces te congregas, es si amas a Jesús verdaderamente. Entonces, ¿quiénes son los que están dentro de la barca? Los que están definidos. No nos demos carreta. Pastor, yo vengo 3 veces a la semana, usted puede venir 4, puede incluso tener cama aquí adentro, que hay muchos que la han tenido. El Víctor ha dormido aquí, cuidando. Pero ¿cuál es el problema? O sea, usted puede tener una cama, pero eso no le va a encender el corazón. Porque lo que enciende el fuego por Jesús, lo que enciende el fuego por Cristo, son nuestras decisiones. Se lo repito. Lo que enciende el fuego por Cristo son nuestras decisiones por Él. Y decir, yo ya no voy a seguir a Jesús como espectador, yo ya no voy a seguir a Jesús como uno que solamente empuja la barca. Yo quiero que mi corazón esté con Cristo en la barca. Y si Cristo quiere llevar mi corazón hasta lo profundo del mar, y si Cristo quiere llevar mi corazón, hay un salmo que dice, haciendo negocios en aguas profundas, dice. Jesús, si mi corazón lo llevas a lo profundo del mar, y si lo llevas a lo profundo, en aguas profundas, Jesús, llévate mi corazón, pero yo quiero estar contigo, Señor. Y voy a pagar el precio. Voy a pagar ese precio. Entonces, ¿el pecado es consecuencia de qué? De una mala definición. Porque aquí todos los que nos gusta andar bailando en las fiestas de diciembre,
Los que nos gusta que nos regalen una botellita para chupar en diciembre, y somos cristianos, pues. ¿Cuál es el problema de ellos? ¿Que les gusta pecar? No, no aman a Jesús suficiente. Pastor, dejo de bailar en diciembre. Baile, hermano, todo lo que quiera. Quiere que la anden apretando, a que la aprieten. Pero ¿sabe qué? Jesús quiere que usted se defina con Él. Jesús quiere que usted se defina. Y va a haber un momento que le va a parar el carro. Y le va a decir, hasta aquí vas a llegar. Porque ahorita te está dando chance. Pero va a haber un momento donde, igual como mi hermanita que estaba ahí, Dios le va a parar el carro. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y no se vaya a sorprender. ¿Por qué? Porque no es porque Dios lo odia, es porque Dios lo ama y no quiere que su alma se pierda en el infierno. ¿Me entiende lo que le digo? Es porque lo ama, hermano, no es porque nos quiere destruir. Entonces Él se encarga de empujar el corazón de nosotros. Y si usted no quiere pasar de la orilla, en un momento Dios se lo va a hacer pasar. Si Él tiene un propósito, si Él tiene un compromiso con usted, si Él quiere usarlo, si Él quiere que usted le sirva, eventualmente usted va a ser parte de los que van en la barca. Por lo tanto, no es cuestión de ser líder del ministerio, no es cuestión de usar un uniforme, aunque lo hacen muy bien las hermanas y los que sirven en bíblica y los que tienen uniforme. No es eso, eso no define al creyente. Lo que define al creyente es un nivel de compromiso con Jesús. Amén. Ahora, aquí vemos al primero. Era un conocedor de la palabra. Y la palabra, él la conoce. Y él está citando unas palabras de Ruth. Ruth, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, no lo busque. Le dice a Noemi, oiga estas palabras. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Donde tú murieres, ahora, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, el escriba le está citando algunas palabras conocidas, pero no se las cita todas, porque prácticamente le está diciendo, me voy a ir contigo y estoy dispuesto a morirme contigo. Ay, papito, pero como Jesús conoce los corazones. Entonces lo que quería, Jesús inmediatamente lo entendió. Yo no digo que el escriba tuviera intenciones malas. Lo que pasa es que venimos con perspectivas equivocadas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de muchos creyentes? La del escriba, que nosotros queremos andar con Jesús y seguir a Jesús, pero tenemos una idea equivocada. No sabemos lo que requiere el discipulado. Entonces, cuando Jesús le dice, mira, como él entendió el corazón de él, conocía el corazón del escriba y sabía lo que quería. Entonces Jesús le dijo, ¿qué es lo que quería el escriba? Comodidad, seguir a Jesús con prestigio, que lo conocieran, que lo aplaudieran, que le dijeran, hey, mira, ahí va aquel. Entonces él le conocía el corazón. Entonces Jesús le aclara, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su. Entonces, poneme atención, ¿qué significa eso? ¿Qué? No es que Jesús nos pida la renuncia a los bienes materiales, porque mucha parte del catolicismo entendió que esto es un voto de pobreza, a no tener nada. Pero no es eso. Es, hermanos míos, que nosotros tenemos que ser capaces de no tener cosas que nos distraigan en nuestra vida de la misión que Dios nos ha dado. Y lamentablemente, y se lo digo de todo corazón, la iglesia hoy en día se caracteriza por estar distraída.
¿Por qué? Porque estamos tan bendecidos que tenemos celulares de alta gama, que tenemos televisores de última generación, tenemos buenas camas, tenemos buenos sillones. ¿Y qué es lo que pasa? La gente pasa en la comodidad y deja que todas las cosas que hoy en día hay nos quiten la bendición de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Necesito lo mínimo, porque la misión que yo tengo es servirle a mi Padre. Por lo tanto, yo no puedo darme el lujo de quedarme a dormir en la misma casa. Si el día de mañana yo me agarra la noche en tal lugar en Galilea, ahí duermo. Si me agarra la noche en Capernaum, allí duermo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Llevar lo mínimo posible en la vida. Usted no necesita pasar 3 horas diarias en internet. Usted necesita pasar 10 minutos adorando a Jesús. Usted no necesita pasar de 8 de la mañana a 8 de la noche en el trabajo. Usted necesita pasar 1 hora y media adorando a Jesús. Pero nos hemos hecho, no solamente, hermanos, personas que no entienden el mensaje, que además de eso, si puedo estar en el culto con el teléfono y whatsappeando y viendo Facebook y estar en la iglesia y viendo, quitándote el tiempo, que no te das cuenta que tu principal ministerio es el reino de Dios. No permitas que las distracciones diarias te aparten. No permitas que el estar chambreando con la vecina te quite 2 horas de tu tiempo. No permitas que por estar poniendo fotos 1 hora, o sea, hay gente que se tarda 1 hora en tomarse fotos y otra hora en ponerla, en subirla. Hermanos, cuando dice Jesús, el Hijo del Hombre, se está refiriendo a Él mismo. Y si el Dios Todopoderoso se incomodó, se encarnó para caminar en medio de nosotros, para no tener absolutamente nada, por poner el reino por principal obra y misión, y nosotros que nos dejamos absorber por el sistema mundano, que nos dejamos absorber por el mundo. ¿Y qué es lo que nos llama Jesús? Mira, vivimos en el mundo, pero aferrémonos al reino de Dios. Si vive usted en el trabajo, si vive usted en el día a día, aférrese a las cosas espirituales. Y si en el día usted tiene 1 hora, oiga un sermón, hombre. Oiga una alabanza. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Nos llenamos de tantas actividades y nos llenamos de tantas cosas que hemos perdido la perspectiva de vida. Y mucha gente aquí no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para el Señor. Cuando lo que deberían de estar haciendo es teniendo más tiempo para Dios y menos tiempo para las cosas que no tienen nada de sentido en la vida. ¿Para qué quería Jesús una gran casa si en 3 años iba a morir? ¿Para qué quería Jesús tener 2 asnos si Él caminaba con sus mismos pies y predicaba el evangelio? ¿Para qué quería Jesús tantas cosas? Entonces, quiero que seamos claros. Yo no estoy hablando de gente que tiene pisto. Usted tenga pisto y tenga más, pero no deje que los distractores le quiten a usted los ojos del reino de los cielos. Porque yo veo una iglesia muy confundida. Yo veo una iglesia que toda la vida, hermanos, y discúlpenme, pero es cierto lo que les digo. ¿Por qué tenemos 2 horas para verle la vida a todo mundo y no tenemos 20 minutos para leer y para ver al Dios del mundo, a nuestro Señor? Esto no nos interesa. No amamos la Biblia. No vemos el rostro de Jesús. ¿Cómo nos dedicamos en comprar ropita que nos combine bien, andar bien nítido, que el pantaloncito grisito con el saquito azul, pero no te propones cambiar tu carácter? Y te vestís bien bonita y te vestís bien bonito, pero por dentro te
tener resentimiento, alambre espigado, piedra de constructor, porque odias a medio mundo, son un resentido de primera marca. ¿Por qué no arreglas tu corazón, hombre? Y le dedicas tiempo a las cosas que valen la pena. Le dedicas tiempo a tu familia, le dedicas tiempo a las cosas de Dios. No, el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y si usted quiere seguir a Jesús con todo eso, haciendo muchas fotos, haciendo muchas publicaciones y estando vacía su vida, ¿por qué no se toma una foto en el culto? ¿Por qué no se toma una foto en la iglesia? Porque le da pena, le da vergüenza. Yo sé que es un mensaje contradictorio, pero si Jesús se incomodó tanto y deseó no tener nada material para ir a la cruz por ti y por mí, por lo menos necesita que usted se defina. Y si la gente la va a seguir, que la siga, porque usted es cristiana. Por lo que usted piensa y por lo que usted cree. Defínase. Entonces el primer discípulo nos hace establecer una diferencia entre todas las cosas del mundo que nos quitan el tiempo y las cosas del reino que vale la pena incomodarse al punto de no tener ni dónde dormir para seguir a las cosas de Dios. Vuelvo a repetir, esto es un llamado a Él. Él no podía tener eso. Nosotros sí, tengamos cama, tengamos casa, tengamos un teléfono, tengamos un televisor, pero no dejemos que nos absorba el mundo. No dejemos que el sistema nos corrompa. No dejemos, hermano, que toda esa porquería que hay en la calle nos quite nuestra vida de fe. No permitamos que las cosas que no edifican el reino nos roben la fe. Seamos más conservadores, más aislados, y en la soledad y en el secreto busquemos más el rostro de Dios y nuestra vida va a cambiar. Va a ser bien diferente. Deje de luchar por ser un influencer, un TikToker, un youtuber. Si le sale bien eso, edifique con eso, pero no sea hipócrita. Defínase. Ahora cerramos. Yo sé que no es fácil, este no es un sermón para el día de ir a enterrar, ¿verdad? Pero de ir a enterrar, de ir a explorar. Pero bueno, ¿qué nos pide Jesús? En el día a día, definirnos con Él. En el día a día, definirnos con Él. En nuestra comodidad, definirnos con Él. Amén. Ahora, veamos y cerramos. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Difícil, ¿va? ¿Por qué? Primero, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El escriba seguía a Jesús desde lejos, era un espectador, dominguero. Este era un discípulo que ya andaba con él, es decir, ya estaba más en el círculo cercano, pero no estaba 100% comprometido. Entonces Jesús le dice: sígueme, que es lo mismo que le va a decir a Mateo. Si usted ve ahí en Mateo 9, versículo 9, cuando Mateo narra su llamamiento, mire lo que dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Entonces Mateo y los apóstoles dejaron todo para seguir a Jesús. Ponga atención. Pero ¿cuál es el problema de este hombre? Que tiene que enterrar a su papá.
Entonces, ¿cuál es la interpretación que se le da a este versículo? Uno, que en la cultura judía lo que estaba pensando este discípulo es: esperar que mi papá se muera, porque mi papá ya tiene 70 años y una de las grandes tradiciones, diga conmigo tradiciones, es que el hijo mayor primogénito en obligación tiene que enterrar a papá. Entonces, estaba diciéndole a Jesús: espérate que mi papá se muera y cuando se muera, yo te sigo. Amén. ¿Sabes cuál es el problema? Que la barca ya se va. Y si no estás allí, no vas con Jesús. Entonces, ¿usted cree que yo voy a venirle a decir: mire, que el papá, que mamá? Ustedes ya saben que tenemos que amar más a Jesús que a nuestros padres. Amén, hermanos. Porque si no lo saben, se lo digo. Ahora, pero no es ahí. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que está enseñando? Mire, dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos para el reino, los que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Los que no han nacido de nuevo tienen tiempo para todo, menos para Dios. Tienen tiempo para andar vacilando, tienen tiempo para andar conociendo, tienen tiempo para andar en el mar, tienen tiempo para andar en lo que sea, menos para Dios. Pero los que estamos en el reino estamos vivos, y vivos para Cristo. Y si estamos vivos para Cristo, las cosas que nos generan obstáculos para seguir a Jesús, tenemos que quitarlas. Y esto implica que si en su vida un amor, una persona, alguien o algo le quita el tiempo, usted tiene que apartarlo y seguir a Jesús. Pero aquí viene lo más importante. Y yo le digo esto: hoy la iglesia parece ser que está muerta, porque tienen tiempo para todo menos para adorar. Y parece ser que tenemos tiempo para todo menos para Cristo. Entonces te voy a explicar algo. Nosotros como iglesia evangélica no seguimos las tradiciones. Y la tradición el día de hoy es ir a enflorar. ¿Y por qué no sigue esa tradición, pastor? Porque nosotros sabemos que este día es un día en el cual por muchos siglos se celebró, no, hermanos míos, la cuestión de Dios, sino la cuestión de unas celebraciones paganas, y que la iglesia por muchos siglos cambió de fecha para que se celebrara el Día de los Santos el 1 de noviembre, el 31, y el Día de los Muertos el 2. ¿Pero por qué se celebran a los muertos? Porque en la tradición los muertos interceden por nosotros. ¿Por qué nosotros no celebramos esta tradición? Porque nosotros creemos que los muertos no pueden interceder por nadie, porque el único que puede interceder es Jesucristo. Que los que no sepan, hagan lo que quieran hoy, porque ellos tienen tiempo, porque no conocen las cosas del reino. Pero nosotros sabemos que los muertos no interceden por nadie. Entonces, pastor, ¿qué me está queriendo decir? Vote la tradición. Pero una cosa sí le digo: una cosa es votar la tradición
y otra cosa es ser honrado y respetable, porque la Biblia dice que los judíos cuidaban los huesos. Los judíos tenían un interés por los restos de las personas. Si usted va a recordar a sus padres, recuérdelos todos los días. Si usted va a recordar a su hermano, vaya y que le limpien la tumba. Unos 3, 4 meses llegue y vaya a limpiar. Y vaya a ver dónde están los restos de sus papás, para que sepa de dónde Dios los va a resucitar. Pero no haga un ídolo del muerto, ni haga un ídolo del que ya se fue. No haga un ídolo, porque cuando yo llegué con mi mamá a Santa Ana y a Chalchuapa y fui a ver al cementerio donde estaban mis abuelos, yo vi las grandes casas, casas para los que están enterrados. Hermanos, si eran grandes, si allá hasta alguien puede vivir, hasta una cama pueden meter. Pero nosotros como cristianos sabemos que la casa no se construye en la tierra, se construye en el cielo. La morada eterna está preparada para los hijos de Dios. Entonces, en lugar de andar perdiendo el tiempo, edifique las cosas espirituales y recuerde a sus personas amadas, respete su memoria, vaya a limpiar la tumba de vez en cuando, y cuando pueda recuérdese de ellos. Pero no sea hipócrita y vaya el 2 de noviembre, que cuando usted tenía su mamá viva, solo molestándola vivía y pidiéndole pisto, y usted era un gran marihuanero y bolo. Hipócrita. Haría más enseñándole a sus hijos venir a la iglesia a adorar a Dios, que llorando ahora, mi papá, mi mamá. Pues sí, eso le debiste haber dicho cuando estaba viva. Por lo tanto, la iglesia evangélica no celebra tradiciones de los muertos, pero sí recordamos a los que vivieron. Los llevamos en el corazón. De vez en cuando vamos al cementerio. De vez en cuando nos sentamos a la par de la tumba y pensamos en lo que nos enseñaron ellos, en lo que aprendimos de ellos. De vez en cuando derramamos lágrimas, porque seamos honestos, ¿quién no va a llorar por una mamá, por un papá? ¿Quién dice que es malo? Lo malo es cuando usted lleva flores a un lugar donde ya no hay nada. Cuando usted lo que tuvo que haber hecho es llevarle flores en vida. Y lo vuelvo a repetir, no es malo ir al cementerio. Lo malo es caer en la ignorancia de la tradición. Este hombre cayó en la tradición y por eso se quedó fuera de la barca. ¿Cuántos aquí, por ser como el primer discípulo, por no tener tiempo para Cristo, por pasar solamente fiestando, por pasar nada más en las cosas del mundo, por pasar nada más perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, no van a ir en la barca? ¿Y cuántos por andar en tradiciones no van a ir en la barca? Entonces quedamos claros que no tengo que permitir que toda esta comodidad aparente me robe el amor por el reino de Dios. Y no tengo que permitir que las tradiciones de hombre me quiten la claridad del evangelio. El día que se mueran mis papás, hay que ir a enterrar. El día que se muera mi hermano, hay que ir a enterrar. El día que se muera quien sea que se muera, hay que ir a enterrar. Pero nunca ser un ídolo del muerto. Nunca pensar que el muerto puede interceder por mí. Y jamás, nunca pensar que muerto yo puedo honrar a alguien con flores, con comida, o estando ahí en la tumba,
que de eso nada sirve. Eso se hace en vida, cuando conocemos el amor de Dios. Entonces, hermanos, ubíquese, métase a la barca y siga a Jesús, porque Jesús quiere discípulos que renuncien a todo, y cuando Él les diga sígueme, vayan a la barca y sigan a Cristo. Cierro. Ni los desesperados como el escriba, ya te voy a seguir, sirven. Ni tampoco los muy lentos como este que deja que entierre a mi papá. Si Jesús te está diciendo seguirle, seguilo ya. Ni se ha agolotado, ni lento como este hombre, ni muy rápido, ni muy lento. Por lo tanto, seamos prudentes y definamos seguir a Jesús y no al mundo y no las tradiciones del mundo. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.